Bienvenidos un día más a Mafia, Cosa Nostra. Hoy os dejo con uno de los grandes ejecutores de Cosa Nostra. Se podría decir que el jefe gángster más psicópata que ha habido dentro de lo que luego fue la familia Gambino. Hoy os dejo con Albert Anastasia, el gran ejecutor. Albert Anastasia fue uno de los fundadores de la moderna mafia americana. Con la ayuda de Lucky Luciano, Anastasia más tarde se convirtió en el jefe de la organización Murder Inc. Eventualmente ascendió al puesto de jefe en lo que se convirtió en la moderna familia criminal Gambino. También controló la zona costera de la ciudad de Nueva York durante la mayor parte de su carrera criminal, incluyendo los sindicatos de trabajadores del muelle. Sin embargo, el 25 de octubre de 1957, Anastasia entró en la peluquería del Hotel Park Sheraton en Manhattan e inesperadamente nunca se le volvió a ver con vida. Esta es la historia del ejecutor, el gran verdugo, una de las figuras del crimen organizado más despiadadas y temidas en la historia estadounidense. Albert Anastasia nació como Umberto Anastasio el 26 de septiembre de 1902 en la región de Calabria, Italia, hijo de Bartolomeo Anastasio y Mariana Polistena. El padre de Anastasia era trabajador ferroviario, quien murió después de la Primera Guerra Mundial, dejando atrás 9 hijos. En 1919, Anastasia con sus hermanos ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos después de desertar de un carguero en el que trabajaban en Nueva York. Pronto comenzaron a trabajar como estibadores en el waterfront de Brooklyn. Rápidamente descubre que la vida en los muelles de Brooklyn no es un cuento de hadas. Los muelles en los días cuando Anastasia llegó por primera vez eran un lugar mortal y prácticamente sin ley. En poco tiempo, el joven y corpulento Anastasia se establece como una figura temida en esta violenta arena. Era un tipo fuerte, tenía unas manos enormes para su tamaño, eran como acero. Si te golpeaba, lo sabías. No era inusual que un solo golpe suyo rompiera uno de tus huesos. Ser conocido como un tipo duro conduce a oportunidades para ganar dinero. A los 18 años, Anastasia está listo para dar el paso de la violencia al crimen. En ese momento, había mucho robo, personas robando cosas de los envíos que nunca llegaban a donde debían ir. Anastasia pronto está al mando de una exitosa banda de ladrones en los muelles, pero su éxito lo pone en competencia con un rival en los muelles de Brooklyn, un hombre llamado Joe Torino. Anastasia no lo sabe, pero una cadena brutal de eventos lo catapultará a la infamia. En lo que a Torino respecta, si Anastasia quiere operar en sus muelles, tendrá que pagar por el privilegio. Quiere una parte de la acción, pero Anastasia ha decidido que no permitirá que nadie le extorsione dinero. A medida que la disputa se torna física, ninguno de los lados da su brazo a torcer. Eventualmente, Anastasia estalla en una ira incontrolable. Frente a testigos, Anastasia golpea a Torino hasta matarlo. Matar no era tan inusual en el violento frente marítimo de Brooklyn en aquellos días, pero no ese tipo de asesinato, y esto es lo que quedó grabado en sus mentes. Y cada uno de los testigos lo mencionó a la policía. A Albert le gustó. Obviamente, Anastasia pagará por quitar esta vida. Los muelles pueden ser un mundo violento, pero cuando un hombre es golpeado hasta morir frente a docenas de personas, la policía actuará. Condenado por el asesinato de Torino, Anastasia es sentenciado a muerte en la notoria prisión de Sing Sing en Nueva York. Incluso allí, ni siquiera el espectro de la silla eléctrica puede domarlo. Sigue golpeando a personas y a sus compañeros de prisión. Anastasia es tan violento como siempre. Ni siquiera los convictos endurecidos se sienten seguros con él. La violenta y despiadada reputación de Anastasia trabajará a su favor. Cuando uno de sus arrebatos es notado por un recluso particular, llama la atención del barbero de la prisión. Pero este no es solo un barbero, es un ojeador para bandas criminales prolíficas que operan fuera de la prisión, y Anastasia le intriga.
Él piensa, este tipo tiene potencial. El barbero cree que el conjunto de habilidades de Anastasia podría ser ideal para un cliente en particular. El cliente en particular es un teniente ascendente en una de las bandas italianas más poderosas de Nueva York, Charles Lucky Luciano. Luciano era el jefe mafioso por excelencia. Despiadado, sabía lo que quería y no temía correr tras ello. En la Nueva York de los años 1920, la banda de Luciano es una de las muchas involucradas en una guerra violenta por el control del lucrativo comercio de alcohol ilegal. Casualmente, el alcohol es una mercancía que Luciano puede proporcionar, si solo puede asegurar un suministro constante. Por lo tanto, Luciano necesita controlar los muelles de Brooklyn, una fuente clave de alcohol importado ilegalmente que fluye hacia la ciudad. El barbero cree que la violenta reputación de Anastasia y su conocimiento íntimo de los muelles podrían ser invaluables para Luciano. Pero hay un problema. Anastasia se enfrenta a la silla eléctrica. Pero para un hombre como Luciano, esto no es más que un pequeño obstáculo. Primero, Luciano utiliza abogados de primer nivel para organizar una suspensión de última hora de la ejecución para el joven asesino. Los abogados consiguen un nuevo juicio al hacer que la condena original de Anastasia sea anulada. Las conexiones de Luciano logran que la condena sea desestimada por tecnicismos. Entró en la prisión como un joven violento, pero en 1922, con Luciano manejando los hilos, un Anastasia transformado sale del corredor de la muerte y entra en una nueva vida. La leyenda de Albert nació. Todos hablaban del tipo que venció a la silla eléctrica. Debiendo su vida a Luciano, es hora de que Anastasia devuelva el favor. Recién salido de la cárcel, es enviado al frente de la guerra de alcohol entre italianos e irlandeses en los muelles de Brooklyn. La lucha entre italianos e irlandeses por el control de la costa era una guerra, de esas que van en serio. En poco tiempo, Anastasia demuestra su valía para los italianos. Era un soldado muy valioso y, como todos descubrieron rápidamente, era un psicópata. Si alguien le decía que matara a este tipo, él decía «de acuerdo» y lo mataba sin remordimientos. Para finales de la década de 1920, Anastasia se había convertido en uno de los principales líderes de la Asociación Internacional de Estibadores, controlando 6 capítulos locales del sindicato en Brooklyn, y como parte de las violentas disputas mafiosas en Nueva York, estallaría la Guerra Castellammarese a principios de 1931 entre Joe Masseria y Salvatore Maranzano. Lucky Luciano quería tomar el control, quería reestructurar todo el crimen organizado, quería que todos trabajaran juntos sin importar su descendencia, quería que el único interés de por medio fuera el de ganar dinero. Para conseguir esto, debía eliminar a los 2 jefes involucrados en la guerra castellammarese, ambos jefes tradicionalistas y dictatoriales que se regían por ciertos códigos étnicos que, al parecer, limitaban la ambiciosa visión de la mafia que tenía Lucky Luciano. El primero en la línea de mira era Joe Masseria, pero Luciano necesitaba a un asesino de confianza. Tuvo que seleccionar a 4 pistoleros para el trabajo. Estos tenían que ser exactamente los adecuados, y uno de los elegidos fue Albert Anastasia. Joe Masseria fue asesinado mientras cenaba en un restaurante en Coney Island. Los informes indican que mientras jugaba a las cartas, los asesinos, que nunca fueron oficialmente identificados ni capturados, entraron al restaurante y le dispararon repetidamente. Llevar a cabo esa tarea lo estableció en los ojos de Luciano como alguien en quien se podía confiar totalmente. 6 meses más tarde, el plan se completó cuando Luciano hizo asesinar brutalmente al otro jefe restante, a Salvatore Maranzano. Luciano puso fin a la guerra castellammarese y estableció las bases para la creación de la Comisión, una especie de gobierno centralizado de las 5 familias de la mafia neoyorquina, promoviendo una era de relativa paz y organización entre las diferentes facciones criminales. Con el golpe de Estado completo, Luciano finalmente pudo lograr una organización criminal perfecta y sabía exactamente dónde encajaría Anastasia. Luciano no se oponía a la violencia. Si había que cometer asesinatos, se cometerían.
Lo que necesitaba era una fuerza que complaciera a la mafia. Así que Luciano también creó un cuerpo que mataría en nombre de la comisión. Este grupo de matones sería apodado más tarde por la prensa como Murder Inc. Luciano decidió que necesitaban un grupo de asesinos profesionales que pudieran llevar a cabo los asesinatos que fueran necesarios. Uno de los elegidos para dirigir el grupo de sicarios es su asesino favorito, Albert Anastasia. Anastasia era el modelo perfecto dentro de la mafia. Era reconocido como un asesino despiadado e imperturbable. Así, con órdenes de la comisión, todos los futuros asesinatos serían llevados a cabo por estos asesinos profesionales. Los golpes ya no eran vendetas personales, eran negocios. Luciano impone reglas estrictas que gobiernan cómo Anastasia y el nuevo sindicato del crimen deberían operar. Una de las principales reglas era: no matarás a un jefe, eso es un rotundo no. No matamos a jueces, políticos y fiscales debido a la intensa reacción que esos asesinatos causarían. Con estas reglas en mente, Anastasia está ahora listo para matar a quien Luciano le indique. La visión de Luciano de cooperación multinacional comienza en serio, mientras el italiano Anastasia trabaja con el judío Louis Lepki Buchalter para llevar a cabo asesinatos sancionados. Anastasia resulta ser la persona perfecta para este trabajo, es el intermediario. Luciano es un tipo italiano, Anastasia es un tipo italiano, pero Lepki es un tipo judío. Luciano da órdenes a Anastasia, quien luego trabaja mano a mano con Lepki. Se estima que Murder Inc. cometió miles de asesinatos durante sus 10 años de operación, muchos de los cuales nunca se resolvieron. Con una nueva forma de matar, llega una nueva forma de hablar. Una orden de asesinato se llamaba un contrato. A veces, el cuerpo se dejaba a la vista como parte de lo que llamaban presupuesto publicitario. Alguien que había robado dinero podría ser encontrado con las manos cortadas, alguien que hablaba demasiado con la lengua cortada. Albert Anastasia manejaba todo, pero lejos de quedarse al margen, Anastasia era un líder que participaba activamente. Anastasia podría haber dicho simplemente: ¿saben qué? Maten a este tipo, pero no lo hacía así. Disfrutaba matando y ser parte de ello. Se dice que estuvo involucrado personalmente en 60 asesinatos él mismo. Era un tipo que simplemente podía salir y matar sin remordimientos, pero el mercader de la muerte era un psicópata amante del hogar. Solían decir que era un diablo en la calle y un ángel en casa, y eso básicamente es lo que era. Estaba casado con Elsa, una inmigrante canadiense 16 años menor que él, que lo amaba entrañablemente. De 9 a 5 durante su jornada laboral estaba ejecutando gente, pero luego, de vuelta en casa en Nueva Jersey, llevaba una vida bastante tranquila. La comisión de la mafia se puso a prueba por primera vez en 1935, cuando a Dutch Schultz se le dijo que abandonara sus planes de matar al fiscal especial Thomas Dewey. Según Luciano, el asesinato de Dewey conduciría a una severa represión policial y ya las reglas del sindicato se conocían, así que un Schultz enfurecido abandonó la reunión después de amenazar con matar a Dewey por rabia. Anastasia informó a Luciano que Schultz le había pedido que vigilase el complejo de apartamentos de Dewey en la Quinta Avenida, aunque otra versión cuenta que Anastasia también deseaba con sus más profundas ganas eliminar al entrometido Dewey. Finalmente, la comisión convocó una reunión secreta para discutir la situación y decidieron eliminar a Schultz después de deliberar durante casi 6 horas. El 7 de junio de 1936, la razón parece estar del lado de Schultz, al menos en lo que respecta a Lucky Luciano. Luciano fue declarado culpable de 62 cargos de prostitución forzada como resultado de una investigación realizada por Eunice Carter, quien pertenecía a la oficina de investigación de Thomas Dewey. Fue condenado de 30 a 50 años de prisión el 18 de julio de 1936. Luego del encarcelamiento de Luciano, el sindicato del crimen liderado por Anastasia recibe otro duro golpe. Su némesis, Thomas Dewey, decide que su amigo Lepki Buchalter es el próximo objetivo. La palabra se difunde. Lepki, estás próximo en la lista de objetivos de Dewey.
Entonces, en noviembre de 1936, con un cargo de asesinato en su contra, Lepke tiene que huir. Durante muchos años, Louis Lepke Buchalter ha sido conocido como el peor estafador industrial de Estados Unidos. Temiendo por su amigo y socio en el crimen, Anastasia utiliza la red de asesinos de Murder Inc. para mantener a Lepke escondido durante mucho tiempo. Algunos dicen que está en el extranjero, que ha ido a Jerusalén. Se pagará una recompensa de $25.000 al ciudadano que proporcione la información para su arresto. Pero resulta que ha estado en Brooklyn todo el tiempo. Ahora, Anastasia, temiendo que Lepke pueda enfrentar un destino similar al de Luciano, toma medidas y se dispone a destruir el caso de Dewey. Esta vez no se detiene. Es un tipo que dice que los testigos tienen que desaparecer. Si alguien, Dios no lo quiera, lo vio matar a alguien, esa persona también está muerta. Anastasia se asegura de que no haya nadie que pueda testificar en su contra en el tribunal. Con una lista de informantes proporcionada por Lepke, pone al sindicato del crimen a trabajar eliminando testigos clave. 5 ex asociados de Lepke han sido baleados y 2 han desaparecido. Este fugitivo debe ser encontrado vivo o muerto, pero hay un problema. No es suficiente. Ni más ni menos que el director del FBI, Edgar Hoover, ahora insiste en que Lepke debe ser atrapado. Entonces, el equipo de Dewey aumenta la presión. Hay demasiada presión. Esto tiene que terminar. La comisión llama a Anastasia y le presentan una solución impactante. Van a tener que sacrificar a Lepke para protegerse a sí mismos, y Anastasia jugará un papel vital en esta acción. Le dicen, esto es lo que vamos a hacer. Tú, porque eres el único en el que Lepke realmente confía, le dirás engañosamente que hemos acordado un trato con Dewey. Enfrentando el predicamento final, Anastasia tendrá que entregar a su amigo. Actuando según estas órdenes, Anastasia se encuentra con Lepke y lo convence de que hay un acuerdo que lo salvará de la pena de muerte. Lepke lo cree. ¿Por qué no? Ha trabajado con él codo a codo, le ha dado órdenes, lo ha visto matar gente, no tiene motivos para creer que Anastasia le va a mentir. El 24 de agosto de 1939, después de asombrosos 3 años en fuga, Anastasia lleva al desprevenido Lepke a una reunión con el FBI, donde cree que se entregará a cambio de clemencia. Pero Anastasia ha traicionado a su amigo y socio en el crimen. No hay trato. Lepke se rinde obedientemente y, por supuesto, enfrenta graves cargos de inmediato. 5 años después, el 4 de marzo de 1944, Lepke se convierte en el único miembro importante de la mafia ejecutado en la silla eléctrica. Una carga que Anastasia llevaría por el resto de su vida. Si alguna vez se sintió mal por algo, probablemente esta sería la única vez que tuvo que sacrificar a un amigo. Pero sabe que hay poco que pueda hacer al respecto. Por otro lado, mientras la película de Lepke estuvo corriendo, Morris Diamond, quien fue conocido por resistir los intentos de control de la mafia sobre los sindicatos, especialmente en el distrito de la confección en Manhattan, fue presuntamente asesinado por Anastasia en mayo de 1939, según las acusaciones posteriores. Anastasia también fue acusado de planear el asesinato de Peter Panto en el verano de 1939. Panto era un activista de la Asociación Internacional de Estibadores que lideraba un impulso por reformas democráticas en los capítulos locales del sindicato y que se negaba a ser intimidado por funcionarios de la asociación. Panto desapareció el 14 de julio de 1939 y su cuerpo no fue encontrado hasta más tarde en una granja de Nueva Jersey. El fin efectivo de la Murder Inc. ocurrió cuando Abe Riles, un líder de pandillas de Brownsville que había estado proporcionando sicarios a Anastasia y la organización durante 10 años, fue capturado por la policía. Riles tomó la decisión de cooperar con el gobierno para evitar ser ejecutado, lo que resultó en la condena de 7 miembros del sindicato. Por cierto, las declaraciones de Riles también fueron parte de lo que hundió mucho más a Lepke Buchalter. Riles también tenía conocimiento que podía vincular a Anastasia con los asesinatos de Panto y Diamond, y algunos rumores de pasillo dicen que Anastasia ofreció una recompensa de $100.000 por el asesinato de Riles y tuvo que desaparecer por temor a acciones legales.
Para la comisión, la atención que rodea a Anastasia presenta un peligro claro y presente. Es una cosa que tienen que solucionar de inmediato. Finalmente, Reles fue encontrado muerto luego de caer desde su habitación al techo de un restaurante en un hotel en Coney Island el 12 de noviembre de 1941. Sorprendentemente, estaba custodiado por la policía y nunca se pudo determinar con precisión quién ordenó su asesinato y cómo fue posible lograrlo. Siempre se recordó a Reles como el canario que podía cantar pero no podía volar. Quizás la comisión ha intervenido para salvar a Anastasia, o quizás fue el mismo Anastasia quien salvó su pellejo, pero no importa. Aunque Reles nunca llegó a testificar, el sindicato del crimen ha sufrido las secuelas de la implacable campaña de Thomas Dewey. 3 miembros más del sindicato del crimen fueron enviados a la silla eléctrica. 2 de ellos se convirtieron en testigos del Estado. Así que con Luciano tras las rejas y estos duros golpes, la comisión disuelve el sindicato del crimen y relega a Anastasia a una nueva posición en la familia criminal Mangano. Para Anastasia, esto es un golpe en la cara. Sentía que ya estaba listo para ser el rey, no quería ser el segundo al mando o el segundo plato. No está de humor para seguir las reglas de la comisión y no pasa mucho tiempo antes de que Anastasia muestre lo peligroso que puede ser. Pero antes de desatar cualquier problema en su nueva familia, necesita ganar algo más de terreno en su reputación dentro del círculo que lo rodea. Según se informa, Anastasia también fue el gestor de la idea de utilizar el esfuerzo de guerra para asegurar la liberación de Luciano de la prisión durante la Segunda Guerra Mundial. Se dice que Anastasia orquestó un acuerdo para obtener un trato más ligero para Luciano y eventualmente la libertad condicional, a cambio de la protección de la mafia en el waterfront y la ayuda de Luciano con sus asociados en Sicilia, ya que Estados Unidos necesitaba aliados en Sicilia para avanzar en la invasión de Italia. En 1942, Anastasia se unió al ejército de los Estados Unidos, posiblemente motivado por un deseo de escapar de la investigación criminal que desmanteló el sindicato del crimen. Logró el rango de sargento técnico entrenando soldados para ser estibadores. En 1943, como recompensa por su servicio militar, recibió la ciudadanía estadounidense. Al siguiente año, Anastasia fue dado de alta con honores y se mudó con su familia a una granja en alguna parte de Nueva Jersey. En 1948, Anastasia compró una fábrica de vestidos en Hazleton, Pensilvania, y dejó sus actividades portuarias bajo el control de su hermano Anthony. Aunque luego de algunos años Anastasia ya era un poderoso mafioso por derecho propio, actualmente fungía como el subjefe de la familia criminal Mangano, la cual estaba bajo el liderazgo de Vincent Mangano. Mangano había resentido las estrechas relaciones de Anastasia con Luciano y Costello a lo largo de sus 20 años de reinado, especialmente el hecho de que hubieran contratado sus servicios sin el consentimiento de Mangano. Los dos mafiosos tuvieron numerosas discusiones acaloradas, casi físicas, sobre temas relacionados con los negocios. Finalmente, Vincent Mangano desaparecería el 19 de abril de 1951 y su cuerpo nunca sería encontrado. El cuerpo de Philip, el hermano de Vincent, fue encontrado sin vida el mismo día. Aunque nunca se arrestó a nadie en relación con los asesinatos de los Mangano, se especula ampliamente que Anastasia estuvo detrás de sus muertes. Anastasia, quien había estado actuando como jefe de la familia Mangano en el momento de sus muertes, compareció ante la comisión y afirmó que los hermanos querían matarlo, pero no confesaría el asesinato de los Mangano. La comisión de la mafia, aunque con algunas dudas, estuvo de acuerdo con la elevación de Anastasia al cargo de jefe de la familia criminal Mangano, la cual se conocería ahora como la familia criminal Anastasia. Uno de los que apoyó el ascenso de Anastasia fue el conocido primer ministro de la mafia Frank Costello, quien quería a Anastasia como aliado contra el ambicioso y resentido Vito Genovese. Joseph Bonanno, quien simplemente deseaba evitar una guerra de pandillas, también respaldó a Anastasia. Si algunos miembros de la comisión aún tenían dudas del perfil psicópata de Anastasia,
ahora tendrían menos. Arnold Schuster, un neoyorquino que ayudó a capturar al ladrón de bancos Willie Sutton, supuestamente fue asesinado por Anastasia en marzo de 1952. Schuster, que no tenía ninguna conexión con la policía o el crimen organizado, simplemente reconoció a Sutton en la calle por haber visto su foto en el periódico y decidió seguirlo y alertar a las autoridades, lo que llevó a la captura de Sutton. Se dice que Anastasia vio a Schuster siendo entrevistado en televisión y supuestamente dijo: «No puedo soportar a los delatores, acaben con ese tipo». Schuster fue asesinado a tiros en una calle de Brooklyn el 8 de marzo. En relación con el asesinato de Schuster, nunca se arrestó a nadie. Por otro lado, un deseoso de poder Vito Genovese necesitaba deshacerse de Costello para poder tomar el control de la familia Luciano. Genovese buscó aliados porque no podía lograrlo sin eliminar también a Anastasia, un fuerte aliado de Costello. Así que presentó a Anastasia como un asesino inestable que amenazaba con poner a la Cosa Nostra bajo presión legal mediante sus acciones brutales. Vito Genovese comenzó a hablar con otras personas de la comisión y dijo: «Miren, les dije que este tipo es un loco, es un maniático homicida, está haciendo cosas locas». Vito Genovese es un jefe en ascenso, es ambicioso y calculador y está deseoso de eliminar cualquier competencia. Genovese es todo lo que Anastasia no es si tu objetivo final es el puesto principal. Genovese tiene poco problema para persuadir a una comisión nerviosa de que Anastasia es un gran peligro. En un esfuerzo por ganar seguidores, Genovese también citó la venta de membresías en la familia criminal Anastasia por $50.000 como otra instancia clara de infracción de las reglas de la comisión, lo que enfureció a muchos mafiosos de alto rango. Otros afirmaron que Anastasia había estado perdiendo mucho dinero en carreras de caballos, lo que lo había vuelto aún más irritable e impredecible. En los años siguientes, Genovese ganó sutilmente el apoyo de Carlo Gambino, prometiéndole el control sobre la familia de Anastasia a cambio de su cooperación. Con la luz verde, Genovese pone en marcha las ruedas del asesinato. Pero primero, Genovese decidió actuar contra Costello a principios de 1957. Costello fue herido de bala por Vincent Gigante el 2 de mayo de 1957, fuera de su complejo de apartamentos. Aunque la lesión fue leve, Costello fue persuadido de ceder el control a Genovese y renunció como resultado. Frank Scalise, el subjefe de Anastasia, y el hombre que supuestamente estaba directamente a cargo de vender membresías, también fue asesinado el 17 de junio de ese mismo año. Ahora ha llegado el día de Anastasia. El viernes por la mañana del 25 de octubre de 1957, Anastasia entró en la barbería del Hotel Park Sheraton en Manhattan. El conductor de Anastasia lo dejó indefenso al dejar el vehículo en un garaje subterráneo y salir a dar un paseo afuera. Dos hombres con las caras cubiertas con bufandas irrumpieron en la barbería mientras Anastasia estaba sentado tranquilamente en la silla. Empujaron al barbero a un lado y dispararon contra él. Después de la ráfaga inicial de disparos, Anastasia supuestamente se abalanzó sobre sus agresores. En realidad, Anastasia había estado atacando los reflejos de los pistoleros en el espejo de la barbería. Los tiradores siguieron disparando hasta que Anastasia finalmente se desplomó y cayó muerto en el suelo. El homicidio de Anastasia generó un gran interés público e inició una gran investigación policial de alto perfil. Finalmente, nadie fue acusado en el caso. La especulación sobre quién mató a Anastasia se centró en el mafioso de la familia criminal Profassi, Joe Gallo, y algunos vendedores de drogas de la misma familia Gambino. Inicialmente, se concluyó que el homicidio de Anastasia fue arreglado por Genovese y Gambino y que fue llevado adelante por un grupo liderado por Gallo. En un punto, se rumoreó que Gallo alardeó ante un asociado sobre su parte en el golpe. Tú nos puedes llamar a nosotros 5 como el quinteto Barbershop. Albert
Anastasia fue sepultado como testamento a su carácter brutal. Solo un puñado de dolientes asistieron a su funeral. Realmente muestra dónde estaba Anastasia en cuanto a sus colegas. Ninguno de ellos asistió al funeral. Estaba su esposa, algunos miembros de la familia inmediata, tal vez un par de asociados, pero para un tipo que era el jefe de una familia criminal, no había nadie allí. La vida de Anastasia en su conjunto caracteriza la evolución de la mafia. Si Albert Anastasia tenía algún legado, fue simplemente esto. Si te ganabas la reputación de ser un jefe violento y despiadado, también ibas a terminar muy pero muy mal. Si te hago... Hasta aquí el vídeo de hoy con este gran ejecutor de la Cosa Nostra, Albert Anastasia, en Mafia Cosa Nostra. Recordad que suscribáis al canal, le deis a la campanita, le deis un like para que siga colgando estos vídeos para vosotros. Hasta la próxima, mafiosos.